As the winter afternoon A medida que el sol de una tarde de invierno se deslizaba detrás de las montañas de Nevada donde esquiábamos, el gélido viento invernal nos golpeaba en las mejillas y la nariz. Y parecía que querer empujarnos a buscar nuestros autos en el estacionamiento del centro turístico. Allí, dentro del auto, la calefacción nos calentaría los dedos de las manos y los pies. El crujido de la nieve al caminar confirmaba que aquel era un frío extremo. Nuestra familia se había divertido esquiando ese día, que estaba llegando a su fin con temperaturas extremas. Al llegar al auto, metí la mano en el bolsillo del abrigo para buscar las llaves, luego en el otro y en otro más. ¿Dónde están las llaves? Todos esperaban ansiosos que encontrara las llaves. La batería del auto estaba cargada. Todos los sistemas, incluso la calefacción, estaban listos para funcionar. Pero sin las llaves, las puertas cerradas no nos dejarían entrar y el motor no encendería el vehículo. En ese momento, nuestra preocupación principal era cómo entrar en el auto y calentarnos. Pero yo no podía dejar de pensar, aún entonces, que de aquello se podía extraer una lección. Sin las llaves, aquel maravilloso milagro de la ingeniería no era más que plástico y metal. Aun cuando el auto tenía un potencial enorme, sin las llaves no podía cumplir su función. Cuanto más reflexiono sobre esta experiencia, más profunda se vuelve esta analogía para mí. Me maravilla el amor que el Padre Celestial tiene por sus hijos. Me llenan de asombro las visitas celestiales y las grandes visiones de la eternidad que Dios confirió a José Smith. Y de forma particular, mi corazón rebosa de una gratitud abrumadora por la restauración de la autoridad y las llaves del sacerdocio. Sin esta restauración, no podríamos acceder al vehículo necesario para llevarnos de regreso a unos amorosos padres celestiales. Llevar a cabo cada ordenanza de salvación que forma parte de nuestro trayecto de convenios de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial requiere la administración apropiada por medio de las llaves del sacerdocio. En mayo de 1829, Juan el Bautista se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery y les confirió el sacerdocio arónico y las llaves pertenecientes a ese sacerdocio. Poco después, Pedro, Santiago y Juan les confirieron el sacerdocio de Melquisedec y sus llaves. Casi 7 años después, un domingo en el templo de Kirtland, apenas una semana después de su dedicación, el Señor Jehová se aparece en su gloria a José y a Oliver. Y después se aparecieron Moisés, Elías y Elías el profeta, que entregaron sus llaves y dispensaciones. Esta autoridad restaurada del sacerdocio y estas llaves habían estado perdidas durante siglos, de la misma manera que nuestra familia no podía entrar en el auto por haber perdido las llaves. Todos los hijos del Padre Celestial no pudieron acceder a las ordenanzas salvadoras del Evangelio de Jesucristo hasta que esos mensajeros celestiales efectuaron una restauración divina. Nunca más tendremos que preguntar, ¿dónde están las llaves? Un hermoso día de otoño, el año pasado visité el apacible bosque ubicado en el norte de Pensilvania, que en las Escrituras se llama como Harmony, donde Juan el Bautista se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery y restauró el sacerdocio arónico. Estuve también en la orilla del río Susquehanna, donde José y Oliver, investidos con la autoridad y las llaves, fueron bautizados. Cerca de ese mismo río, Pedro, Santiago y Juan se aparecieron y restauraron el sacerdocio de Melquisedec y sus llaves. Esos lugares, así como la reconstrucción del primer hogar de José y Emma, donde se tradujo la mayor parte del libro de Mormón, la casa cercana de los padres de Emma y un centro de visitantes incorporado a un nuevo centro de reuniones, constituyen el sitio de la restauración del sacerdocio dedicado por el presidente Russell M. Nelson en septiembre del año pasado. Allí sentí el poder y la realidad de los eventos celestiales que ocurrieron en aquel sagrado lugar.
Esa experiencia me llevó a meditar, estudiar y orar sobre la autoridad y las llaves del sacerdocio, lo que me inspiró un deseo de compartir con los hombres y las mujeres jóvenes de la iglesia cómo pueden bendecirlos la autoridad del sacerdocio y las llaves restauradas. En primer lugar, puede ser útil entender estos términos. El sacerdocio o la autoridad del sacerdocio se han definido como el poder y la autoridad de Dios y el poder supremo de la tierra. Las llaves del sacerdocio se definen también para que las entendamos. Las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, controlar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Las llaves del sacerdocio controlan el ejercicio de la autoridad del sacerdocio. Las ordenanzas que originan un registro en la iglesia requieren llaves y no se pueden hacer sin autorización. El Elder Oaks enseñó que al final todas las llaves del sacerdocio las posee el Señor Jesucristo, de quien es este sacerdocio. Él es quien determina qué llaves se delegan a los mortales y la forma en que habrán de utilizarse. Con respecto a ustedes, los jóvenes, he considerado 3 maneras en que pueden encontrar las llaves o usar las llaves y la autoridad del sacerdocio para bendecir su vida y la vida de otras personas. La primera es prepararse para el servicio misional. Mis jóvenes hermanos y hermanas tal vez no se den cuenta, pero las llaves del recogimiento de Israel restauradas por Moisés permiten la obra misional en nuestra dispensación. Consideremos los aproximadamente 75,000 misioneros de tiempo completo en el campo trabajando bajo la dirección de estas llaves. Con esto en mente, recuerden que nunca es demasiado pronto para prepararse para el servicio misional. La primera presidencia aconsejó: hombres jóvenes del sacerdocio arónico, trabajen diligentemente para prepararse para representar al Señor como misioneros. Las jóvenes también se pueden preparar, pero no están bajo el mismo mandato de servir que los hombres. Toda su preparación, no obstante, sirvan o no como misioneros de tiempo completo, los bendecirá en la vida como miembros misioneros. La segunda manera de encontrar las llaves es asistir al templo. Las llaves para sellar, restauradas por el profeta Elías del Antiguo Testamento, permiten que se realicen ordenanzas en los templos sagrados. Las ordenanzas efectuadas allí permiten a las personas y las familias regresar a la presencia de nuestros padres celestiales. Jóvenes, les animamos a investigar y buscar los nombres de sus antepasados y a efectuar bautismos en su nombre en el templo. Vemos que esto sucede de manera significativa y sin precedente en todo el mundo. Los bautisterios de muchos templos se llenan de jóvenes temprano por la mañana y hasta que anochece. Las llaves se utilizan para permitir que las familias queden unidas al efectuarse las ordenanzas sagradas en los templos. ¿Ven la relación que hay entre la restauración de las llaves del sacerdocio y las bendiciones? A medida que participen en esta obra, creo que descubrirán que el Señor participa en los detalles. Como prueba de ello, hace poco oí hablar de una madre que llevó a sus hijos al templo a efectuar bautismos vicarios. Ese día en particular, cuando la familia finalizó sus bautismos e iba a marcharse del templo, entró en el bautisterio un hombre con una gran cantidad de nombres de familiares. Al ver que no quedaba nadie en el bautisterio para ayudar con esos nombres, un obrero del templo se acercó a la familia que se marchaba y pidió a los hijos si podrían volver a entrar y cambiarse de ropa para ayudar con los bautismos. Aceptaron de buena gana y volvieron a entrar. Mientras sus hijos efectuaban los bautismos, la madre, que estaba escuchando, empezó a reconocer los nombres y, para asombro de todos, se dio cuenta que el grupo de familiares de aquel hombre también eran antepasados fallecidos de su familia. ¡Qué tierna y dulce misericordia! Hace 2 semanas se dedicó el templo del centro de la ciudad de Provo, el número 150 en funcionamiento de la iglesia en todo el mundo. Cuando el presidente Monson fue sostenido como apóstol en 1963, había 12 templos en funcionamiento en la iglesia. Los templos están cada vez más cerca de ustedes. Sin embargo, quienes vivan en lugares donde la distancia y las circunstancias no permitan una asistencia regular al templo, siempre deben mantenerse dignos de poder asistir.
pueden realizar una obra importante fuera de los templos al investigar y enviar los nombres de sus familiares. En tercer y último lugar, sigan adelante con fe. El profeta Abraham del Antiguo Testamento recibió una gran bendición del Señor en su dispensación, a veces denominada el Convenio Abrahámico. Miles de años después, se restauraron las bendiciones de la dispensación del Evangelio a Abraham. Esto ocurrió cuando Elías, el profeta, se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland. Por medio de esta restauración, cada uno de ustedes tiene acceso a las grandes bendiciones prometidas a Abraham. Estas bendiciones pueden ser suyas si permanecen fieles y viven dignamente. En el folleto para la fortaleza de la juventud, la primera presidencia les da instrucciones muy prácticas sobre cómo seguir adelante con fe. Resumo algunos de esos consejos. Para ayudarte a llegar a ser todo lo que el Señor desea que llegues a ser, ponte de rodilla todos los días, por la mañana y por la noche, y ora a tu Padre Celestial. Estudia las Escrituras todos los días y aplica lo que hayas leído en tu vida. Esfuérzate a diario para ser obediente. Sigue las enseñanzas de los profetas en todas circunstancias y sé humilde. Después del consejo de la primera presidencia, se da una promesa que conduce a las promesas transmitidas por medio de las bendiciones de Abraham. Al hacer esas cosas, el Señor hará mucho más por tu vida de lo que tú solo puedes hacer por ella. Aumentará tus oportunidades, expandirá tu visión y te fortalecerá. Te dará la ayuda que necesitas para hacer frente a tus pruebas y retos. Obtendrás un testimonio más firme y hallarás verdadero gozo al llegar a conocer a tu Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, y al sentir el amor que ellos tienen por ti. En resumen, prepárense para el servicio misional, asistan al templo y sigan adelante con fe. Ahora terminemos donde empezamos, varados en el frío estacionamiento preguntando ¿dónde están las llaves? Por cierto, esa noche más tarde encontré milagrosamente las llaves que se me habían caído del bolsillo en la montaña. El Señor nos ha mostrado que no nos dejará solos en el gélido frío, sin llaves ni autoridad para guiarnos a nuestro hogar a salvo con Él. Si ustedes son como yo, quizás se pregunten con frecuencia, ¿dónde están las llaves del auto, de la oficina, de la casa o del apartamento? Cuando me sucede, no puedo evitar sonreír internamente porque mientras busco las llaves, reflexiono sobre las llaves del sacerdocio restaurado y sobre el presidente Thomas S. Monson, a quien sostenemos como profeta, vidente y revelador, y como la única persona en la tierra que posee todas las llaves del sacerdocio y que está autorizada para ejercerlas. Sí, las llaves están seguras en manos de profetas, videntes y reveladores. Se confieren, delegan y asignan a otros de acuerdo con la voluntad del Señor, bajo la dirección del presidente de la Iglesia. Testifico que la autoridad y las llaves del sacerdocio ponen en marcha el motor, abren las puertas de los cielos, permiten usar el poder celestial y preparan el camino del convenio para regresar a nuestro amoroso Padre Celestial. Ruego que ustedes, la nueva generación de hombres y mujeres, sigan adelante con firmeza en Cristo, para que entiendan que tienen el privilegio sagrado de actuar bajo la dirección de quienes poseen las llaves del sacerdocio, que les permiten recibir las bendiciones, los dones y los poderes celestiales. Testifico de Dios el Padre, de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, del Espíritu Santo y de la restauración del Evangelio en estos últimos días. En el nombre de Jesucristo. Amén. Me gustaría hablar de una actitud y una práctica particulares que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial. Es esta: aceptar e incluso pedir que nos corrijan. El elder Hugh B. Brown contó que compró una granja muy descuidada en Canadá hace muchos años. Mientras limpiaba y reparaba su propiedad, se encontró con un grosellero que había crecido unos 2 metros de alto y que no producía grosellas.
así que lo podó radicalmente dejando solo pequeños tallos. Entonces observó una gota parecida a una lágrima en la punta de cada uno de los tallos, como si el grosellero estuviese llorando, y se imaginó que decía: ¿cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan bello y ahora me has talado. Todas las plantas del huerto me mirarán con desprecio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí. Mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quería que fueras un árbol frutal ni de sombra. Quiero que seas un grosellero. Y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruta me dirás: gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente para talarme. Años más tarde, el presidente Brown estaba en línea para ser ascendido a general, pero a pesar de que estaba plenamente calificado para el ascenso, se lo negaron porque era mormón. Continuando con su relato, el presidente Brown recordó: abordé el tren y volví al campamento con un corazón entristecido y con amargura en el alma. Cuando volví a mi tienda, tiré la gorra sobre el catre, elevé los puños hacia el cielo y dije: ¿cómo pudiste hacerme esto, Dios? He hecho todo lo posible para prepararme. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Luego oí una voz, era mi propia voz, que decía: yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que hagas. La amargura abandonó mi alma y caí de rodillas cerca del catre para pedir perdón por mi ingratitud. Y ahora, casi 50 años después, miro hacia arriba a Dios y digo: gracias, señor jardinero, por talarme, por quererme lo suficiente para herirme. Todos podemos satisfacer las altas expectativas de Dios, sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestra capacidad y nuestro talento. Oremos para recibir su corrección inspirada por el amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Me crié en un hogar que tenía una madre fiel y un padre maravilloso. Mi madre descendía de los pioneros que sacrificaron todo por la iglesia y el reino de Dios. Mi padre no era miembro de la iglesia. En su juventud sintió el deseo de hacerse cura católico. Durante gran parte de la vida de casado, mi padre asistió con nuestra familia a las reuniones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De hecho, la mayor parte de la gente de nuestro barrio no tenía idea que mi papá no era miembro de la iglesia. Cuando era niño, le preguntaba a mi padre cada semana cuándo se iba a bautizar. Y él me contestaba con amor y firmeza cada vez: David, no me voy a unir a la iglesia por tu madre, ni por ti, ni por nadie más. Lo haré cuando sepa que unirme a ella es lo correcto. Creo que estaba en los primeros años de mi adolescencia cuando tuvo lugar la siguiente conversación con mi padre. Acabábamos de regresar juntos de las reuniones de domingo y le pregunté a mi papá cuándo se iba a bautizar. Me sonrió y dijo: eres el único, David, que siempre me pregunta cuándo me voy a bautizar. Hoy soy yo el que tengo una pregunta. Rápida y emocionadamente concluí que ahora sí estábamos progresando. Mi papá prosiguió: David, tu iglesia enseña que el sacerdocio fue quitado de la tierra en la antigüedad y que mensajeros celestiales lo restauraron al profeta José Smith, ¿verdad? Le contesté que su afirmación era correcta. Entonces dijo: aquí viene mi pregunta. Cada semana en la reunión del sacerdocio escucho al obispo y a los otros líderes del sacerdocio recordar, rogar y suplicar a esos hombres que hagan su orientación familiar y que cumplan con sus deberes del sacerdocio. Si tu iglesia realmente tiene el sacerdocio restaurado de Dios, ¿por qué es que tantos hombres de tu iglesia se comportan igual que los demás en cuanto a sus deberes religiosos? Mi mente joven de inmediato quedó totalmente en blanco. No tenía una respuesta que darle a mi padre. Mis hermanos, considero que mi padre se equivocó al juzgar la validez de nuestra afirmación que tenemos la autoridad divina basándose en las faltas de los varones con los que se relacionaba en nuestro barrio.
Pero la pregunta que me hizo correctamente daba por sentado que los hombres que portan el santo sacerdocio de Dios deben ser diferentes de los demás. Los hombres que poseen el sacerdocio no son mejores que los demás, pero deberían comportarse de forma diferente. Los hombres que poseen el sacerdocio no solo deberían recibir la autoridad de dicho sacerdocio, sino llegar a ser dignos y fieles canales del poder de Dios. Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Nunca he olvidado las lecciones acerca de la autoridad y el poder del sacerdocio que aprendí de mi padre, un hombre bueno que no era de nuestra religión y que esperaba más de los hombres que decían llevar el sacerdocio de Dios. Aquella conversación de domingo por la tarde que tuve hace muchos años con mi padre inculcó en mí el deseo de ser un buen muchacho. No quería dar un mal ejemplo y ser una piedra de tropiezo en el progreso de mi padre al aprender acerca del Evangelio restaurado. Sencillamente quería ser un buen muchacho. El Señor necesita que todos los que llevamos su autoridad seamos honorables, virtuosos y buenos muchachos en todo momento y en todo lugar. Comparto con ustedes esta clara lección que aprendí de mi padre a fin de recalcar una verdad sencilla. Recibir la autoridad del sacerdocio por la imposición de manos es un comienzo importante, pero no es suficiente. La ordenación confiere autoridad, pero se exige rectitud para actuar con poder al esforzarnos por elevar almas, enseñar y testificar, bendecir y aconsejar y avanzar la obra de salvación. Estuve vagando durante casi 25 años. Nací en 1968 en una buena familia, aunque no creíamos en Dios. Al crecer, me burlaba de quienes creían en Dios. No necesitaba el Dios imaginario de otras personas. Estaba seguro de que no existía. Entre los 14 y los 22 años pensé solamente en mí. Era popular en la escuela y me divertí mucho. Y gané 2 campeonatos de baloncesto. A los 18 años, obtuve una beca para jugar baloncesto en la universidad. Nada podía detenerme. 4 años después, se acabó todo. Había tomado malas decisiones y, poco a poco, perdí todo lo que había logrado. Nunca olvidaré aquel jueves, cuando tenía 22 años, en que decidí poner fin a mi vida. Ese día estaba sentado en la cafetería pensando en cómo iba a hacerlo y cómo iba a pasar mi último fin de semana, cuando oí a 2 chicas hablando sobre el ayuno y la oración. Las interrumpí y les pregunté qué era el ayuno. Una de ellas me dijo que era algo que hacían cuando querían ayuda de Dios. Parecía algo raro, pero escuché, intrigado. Esa noche, al estar solo, me arrodillé y oré por primera vez en mi vida. Le dije a Dios que iba a ayunar. No comería o tomaría agua por 24 horas, pero deseaba que Él se manifestara. Así que ayuné. Por primera vez en 8 años, no consumí drogas ni alcohol. Al día siguiente no había sucedido nada. Ya no quería poner fin a mi vida, pero Dios nunca me habló. Así que me olvidé de todo aquello. Sabía que Él no existía. Continué con mi vida y un mes después me sorprendió la llamada de un viejo amigo, a quien no había visto en 5 años. Pasamos un día juntos recordando los viejos tiempos. De repente me dijo: Todd, no sé cómo decirte esto. Tenía hasta miedo de invitarte.
Pero ayer sentí fuertemente que Dios quería que te llamara y te dijera que Él te necesita a su lado. Hoy me quedé sin palabras. ¿Era Dios real? ¿Había respondido mi oración? ¿Había enviado a alguien? No podía creerlo, pero lo había hecho. Con la ayuda de mi amigo, durante 1 año y medio luché sin descanso para superar todos mis problemas. El camino fue irregular, con éxitos y fracasos. Poco a poco, empecé a ver en mi vida cosas pequeñas, pero obvias. Comencé a encontrar las respuestas a preguntas que siempre me había hecho. Lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Finalmente decidí asistir a la iglesia. Un día, alguien me invitó a un picnic organizado por la iglesia. Me sentí algo incómodo, pero decidí ir. Fue la fiesta más correcta de mi vida. Sin drogas, ni alcohol, con juegos para los niños que todos habían traído. Después almorzamos y alguien quería orar para bendecir los hot dogs. Me pareció raro, pero incliné la cabeza y cerré los ojos. Y entonces mi vida cambió. 2 años después de ayunar y orar por primera vez, y 700 días después de rogar a Dios, sentí algo que nunca antes había sentido. Algo más fuerte que cualquier droga que hubiera tomado. Era como si alguien me estuviera abrazando, diciéndome que había llegado a casa, que aquellas personas eran buenas. Tenía que estar con ellas. Dios estaba allí, y Él me conocía por mi nombre, y me amaba. Siempre había creído que si Dios se iba a manifestar, aparecería en forma de rayo o como una descarga de fuego. Pero ese día supe que estaba equivocado. Me di cuenta de que es parte de nuestra condición mortal el que a veces nos sintamos rodeados de oscuridad. Aunque nos sintamos perdidos, Dios promete que iluminará el camino, sin importar el tiempo que tarde. Dios nutrió durante 2 años un alma llena de preguntas. Poco a poco, Él me dio lo que podía soportar, hasta que fui lo suficientemente humilde para escuchar todo lo que quería decirme. Me di cuenta que la luz espiritual rara vez viene a quienes se sientan en la oscuridad y esperan que alguien la encienda. Se requiere un acto de fe para abrir nuestros ojos a la luz de Cristo. 20 años después, sigo sin saberlo todo. Pero ahora sé quién soy y quién es Dios. Yo sé que la luz de Dios es real. Hace 6 meses, en la Conferencia General de octubre de 2015, hablé a las hermanas de la Iglesia acerca de su función divina como mujeres de Dios. Ahora deseo hablarles a ustedes, hermanos, acerca de su función divina como hombres de Dios. Cuando viajo por el mundo, me maravilla la fortaleza y la bondad de los hombres y niños de esta iglesia. Simplemente no hay manera de contar los corazones que han sanado y las vidas que han edificado. Gracias. En mi mensaje de la conferencia anterior relaté la experiencia que tuve hace muchos años cuando, siendo cardiocirujano, no pude salvar la vida de 2 hermanas pequeñas. Con el permiso del padre de las niñas, me gustaría contarles más acerca de esa familia. 3 de los hijos de Ruth y Jimmy Hatfield padecían una enfermedad cardíaca congénita. Su primer hijo, Jimmy Jr., falleció sin un diagnóstico. Yo entré en escena cuando los padres buscaban ayuda para sus 2 hijas, Laurel Ann y su hermana menor, Gaylene. Se me partió el corazón cuando ambas niñas fallecieron después de la cirugía.
Ruth y Jimmy quedaron destrozados espiritualmente. Con el tiempo, supe que guardaban cierto resentimiento hacia mí y hacia la iglesia. Durante casi 6 décadas me ha atormentado esa situación y he estado afligido por la familia Hatfield. Varias veces traté de comunicarme con ellos, pero sin éxito. Entonces, una noche del mes de mayo pasado, me despertaron esas 2 pequeñas desde el otro lado del velo. Aun cuando no las veía ni oía físicamente, sentí su presencia. Espiritualmente oí sus súplicas. Su mensaje fue breve y claro. Hermano Nelson, no estamos selladas a nadie. ¿Puede ayudarnos? Poco tiempo después, supe que su madre había fallecido, pero que el padre y un hermano menor aún vivían. Inspirado por las súplicas de Laurel Ann y Gayleen, intenté comunicarme de nuevo con el padre, de quien supe que vivía con su hijo Sean. Esta vez, estuvieron dispuestos a reunirse conmigo. En junio, me arrodillé literalmente ante Jimmy, ahora de 88 años, y tuve una conversación sincera con él. Le hablé de las súplicas de sus hijas y le dije que sería un honor para mí efectuar las ordenanzas selladoras para su familia. También le expliqué que se necesitaría tiempo y mucho esfuerzo por parte suya y de su hijo Sean para estar listos y ser dignos de entrar al templo, ya que ninguno de ellos había sido investido. El Espíritu del Señor fue palpable a lo largo de aquella reunión. Y cuando Jimmy y Sean aceptaron mi ofrecimiento, sentí un gran gozo. Ellos trabajaron diligentemente con su presidente de estaca, el obispo, los maestros orientadores y el líder misional de barrio, así como con los misioneros jóvenes y un matrimonio misionero. Entonces, no hace mucho tiempo, tuve el enorme privilegio de sellar Ruth, a Jimmy y a sus 4 hijos en el templo de Payson, Utah. Wendy y yo lloramos al participar de aquella sublime experiencia. Aquel día fueron sanados muchos corazones. Reflexionando en ello, me maravillan Jimmy y Sean y lo que estuvieron dispuestos a hacer. Ellos son héroes para mí. Si pudiera haber cumplido el deseo de mi corazón, este sería que cada hombre y jovencito de esta iglesia pudiera demostrar el valor, la fortaleza y la humildad de este padre y su hijo. Ellos estuvieron dispuestos a perdonar y olvidar sus viejas heridas. Estuvieron dispuestos a someterse a la guía de sus líderes del sacerdocio para que la expiación de Jesucristo pudiera purificarlos. Cada uno estuvo dispuesto a convertirse en un hombre que porta el sacerdocio con dignidad según el orden más santo de Dios. Portar significa soportar el peso de aquello que se sostiene. Es una confianza sagrada poseer el sacerdocio, que es el gran poder y la autoridad de Dios. Piensen en esto. El sacerdocio que se nos ha conferido es el mismo poder y la misma autoridad por medio de los cuales Dios creó este mundo, gobierna los cielos y la tierra y exalta a sus hijos obedientes.
Recientemente, Wendy y yo estábamos en una reunión donde el organista estaba listo y preparado para tocar el himno inicial. Tenía los ojos puestos en la partitura y los dedos sobre las teclas. Empezó a tocarlas, pero no salió sonido alguno. Yo le hablé al oído a Wendy y le dije, no hay corriente eléctrica. Supuse que algo había interrumpido el flujo de la corriente eléctrica al órgano. Y hermanos, de igual manera temo que haya demasiados hombres a los que se les ha dado la autoridad del sacerdocio, pero que carecen del poder del sacerdocio, porque el flujo de poder está bloqueado por pecados tales como la pereza, la falta de honradez, el orgullo, la inmoralidad o la obsesión por las cosas del mundo. Me temo que hay demasiados poseedores del sacerdocio que han hecho poco o nada por cultivar su capacidad para alcanzar los poderes del cielo. Me preocupan todos los que son impuros en sus pensamientos, sentimientos o acciones, o que degradan a sus esposas o hijos, bloqueando, por tanto, el poder del sacerdocio. Me temo que son demasiados los que tristemente han sometido su albedrío al adversario y que con su conducta dicen, me preocupa más satisfacer mis propios deseos que ser portador del poder del Salvador para bendecir. Temo, hermanos, que algunos de entre nosotros despierten un día y se den cuenta de lo que es en realidad el poder del sacerdocio y se enfrenten al profundo remordimiento de ver que dedicaron más tiempo a procurar poder sobre otras personas o actividades que aprender a ejercer plenamente el poder de Dios. El presidente George Albert Smith enseñó que no estamos aquí para malgastar las horas de esta vida para luego pasar a una esfera de exaltación, sino que estamos aquí para prepararnos día a día para los puestos que nuestro Padre espera que ocupemos después. ¿Por qué un hombre habría de malgastar su vida y preferir, como Esaú, el guisado de lentejas cuando se le ha confiado la posibilidad de recibir todas las bendiciones de Abraham? Hago un llamado urgente a cada uno de nosotros a vivir de acuerdo con nuestros privilegios como poseedores del sacerdocio. En un día futuro, solo aquellos varones que hayan tomado su sacerdocio seriamente, procurando diligentemente ser instruidos por el Señor mismo, serán capaces de bendecir, guiar, proteger, fortalecer y sanar a los demás. Solo el hombre que haya pagado el precio por el poder del sacerdocio será capaz de obrar milagros para aquellos a los que ama y mantener su matrimonio y su familia a salvo, ahora y a lo largo de la eternidad. ¿Cuál es el precio para cultivar tal poder? Pedro, el apóstol mayor del Salvador, el mismo que junto con Santiago y Juan confirieron el sacerdocio de Melquisedec a José Smith y a Oliver Cowdery, declaró las cualidades que debemos procurar para ser participantes de la naturaleza divina. Él mencionó la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor y la diligencia. Y no nos olvidemos de la humildad. Así pues, pregunto, ¿qué creen que dirían nuestros familiares, amigos y colegas en cuanto a cómo estamos ustedes y yo cultivando estos y otros dones espirituales? Cuanto más se cultiven estos atributos, mayor será nuestro poder en el sacerdocio. ¿De qué otra manera podemos aumentar nuestro poder en el sacerdocio? Tenemos que orar con el corazón. La recitación cortés de actividades pasadas y futuras que concluyen con algunas peticiones de bendiciones no puede sustituir el tipo de comunicación con Dios que brinda poder perdurable. ¿Están dispuestos a orar para saber cómo obtener más poder? El Señor les enseñará.
¿Están dispuestos a escudriñar las Escrituras y deleitarse en las palabras de Cristo, a estudiar con fervor a fin de tener más poder? Si quieren ver cómo se derrite el corazón de su esposa, permitan que los encuentre estudiando la doctrina de Cristo en Internet o leyendo las Escrituras. ¿Están dispuestos a asistir al templo con regularidad? Al Señor le encanta enseñar Él mismo en su santa casa. Imagínense lo complacido que estaría si ustedes le pidieran que les enseñase acerca de las llaves, de la autoridad y del poder del sacerdocio mientras reciben las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec en el templo. Imagínense el aumento en poder del sacerdocio que podrían recibir. ¿Están dispuestos a seguir el ejemplo del presidente Monzo de servicio a los demás? Durante décadas, él ha tomado el camino más largo de regreso a casa, siguiendo las impresiones del Espíritu para llegar a la puerta de alguna persona y entonces oír palabras como: ¿cómo supo que era el aniversario del fallecimiento de nuestra hija? O ¿cómo supo que era mi cumpleaños? Si verdaderamente quieren más poder del sacerdocio, apreciarán a su esposa, cuidarán de ella y escucharán su consejo. Ahora bien, si todo esto les parece excesivo, tengan a bien considerar cuán diferente sería la relación con nuestra esposa, nuestros hijos y compañeros de trabajo si nos preocupara tanto el poder obtener en el sacerdocio como nos preocupa progresar en nuestro empleo o aumentar el saldo de la cuenta bancaria. Si nos presentamos humildemente ante el Señor y le pedimos que nos enseñe, Él nos mostrará cómo aumentar nuestro acceso a su poder. Sabemos que en los últimos días habrá terremotos en diversos lugares. Tal vez uno de esos diversos lugares sea nuestro propio hogar, donde pueden producirse terremotos emocionales, económicos o espirituales. El poder del sacerdocio puede calmar los mares y reparar las fisuras de la tierra, pero también puede calmar la mente y sanar el corazón de aquellos a quienes amamos. ¿Estamos dispuestos a orar, ayunar, estudiar, buscar, adorar y servir como hombres de Dios para que podamos tener ese tipo de poder del sacerdocio? Gracias a que dos niñas pequeñas estaban ansiosas por sellarse a su familia, su padre y su hermano estuvieron dispuestos a pagar el precio de poseer el santo sacerdocio de Melquisedec. Mis queridos hermanos, se nos ha confiado una responsabilidad sagrada, la autoridad de Dios para bendecir a los demás. Ruego que cada uno de nosotros se eleve a la altura del hombre de Dios al que fuimos preordenados, listos para poseer el sacerdocio de Dios con valentía, ansiosos por pagar cualquier precio que se requiera para aumentar su poder en el sacerdocio. Con ese poder, podemos contribuir a preparar el mundo para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Esta es su iglesia, dirigida hoy en día por su profeta, el presidente Thomas S. Monson, a quien amo y sostengo profundamente. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. Él es el Consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar la palabra del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. El hacerlo les ayudará a saber cómo avanzar con su vida,
¿Qué hacer en tiempos de crisis?